Este es su programa Antena Internacional, el programa que le trae el análisis de los principales acontecimientos de política internacional. Hoy tenemos un programa muy especial. Tenemos como invitada en nuestros estudios a la señorita o señora Sheila Wooden. ¿Ya? Ella es representante del Perú del Programa Mundial de Alimentos. Antes de pasar a la entrevista, vayamos a nuestra acostumbrada sección, el personaje de la semana. Y el personaje de la semana realmente no es una persona, sino es un acontecimiento que viene estremeciendo a la comunidad mundial. Es lamentablemente lo que era un temor en un inicio, ahora está comenzando siendo un terror para la población, que es la expansión de la enfermedad del ébola en el mundo. En esta semana la comunidad mundial ha evaluado cómo obtuvo su primera respuesta y lamentablemente tanto desde el presidente estadounidense Barack Obama hasta el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, han estado de acuerdo. Ha sido una decepción la reacción mundial. Por tal motivo, la comunidad mundial se ha comprometido a luchar en diversas maneras esta enfermedad que ya tiene en las Américas sus principales víctimas. Hoy ya son dos las personas, una de ellas un liberiano que había llegado a Texas, a una ciudad de Texas, el primer muerto en el territorio americano por el ébola, y una enfermera que estaba atendiendo también se ha contagiado. El problema en sí es que se está temiendo de que en Estados Unidos se pueda extender la enfermedad. Una de las enfermeras que también ha dado positivo en la enfermedad, que estaba atendiendo justamente al liberiano, viajó por avión comercial y se teme que pueda haber habido la posibilidad de contagiar a los pasajeros. Ante este temor se está tomando un nuevo protocolo de seguridad y el mismo problema que tiene Estados Unidos lo está enfrentando España. Hoy ya países como Perú, Chile, Argentina, Brasil, ya se han producido los primeros casos que por bien han sido simplemente falsas alarmas de poder tener personas con dicha enfermedad. Es necesario la reacción de la comunidad internacional en forma conjunta para poder enfrentar este mal que puede ocasionar más víctimas. Ahora vamos a la cifra de la semana. Y la cifra de la semana es 461, ¿no? ¿Qué cosa es este número de 461? Es la cantidad de víctimas mortales que existe de esta enfermedad y que esto puede escalar. Si bien es cierto que es una cifra moderada, todavía las personas infectadas están aumentando en forma geométrica. Se teme que para la primera y la segunda semana de diciembre pueda haber hasta 10.000 infectados en el mundo, por lo que la comunidad científica está en forma acelerada, muchos de ellos héroes exponiéndose a la enfermedad, tratando de encontrar una vacuna para poder enfrentar el mal. Bueno, dicho esto, vayamos a nuestra entrevista de la semana. Muy buenos días, señora Wooden. ¿En qué consiste? Esta semana la comunidad internacional ha celebrado lo que es el Día justamente Mundial de la Alimentación. ¿En qué consiste? ¿Por qué hay que tener un día específico para poder recordar el problema de la alimentación a nivel mundial? Bueno, tenemos esta campaña todos los años y todos los años hay otros temas, el enfoque de este programa, pero básicamente es para llamar la atención al mundo del problema de alimentación en el mundo. ¿Y cuál es el problema? ¿Cuáles son las dimensiones del problema de alimentación en el mundo? Bueno, hay 800 millones de personas que sufren de hambre en el mundo. Eso significa 1 de cada 8 personas que siempre sufre hambre, no tienen suficiente para comer todos los días. Ajá. Hay dos tipos de hambre, yo tengo entendido: el hambre por la injerencia calórica, ¿no? Porque no alcanza, pero también hay un hambre silenciosa, que es por no tener los elementos necesarios para poder comer.
¿Hace la diferenciación la institución? Sí, hay diferencia. Uno es que sí, se faltan las calorías para vivir. Y esta normalmente encuentra en crisis, en la situación que estamos sufriendo en Siria, en Sudán, donde hay guerra, conflicto, o cuando hay un desastre naturales y en falta de calorías. Lo otro que es el hambre escondido es más de que falta de micronutrientes y vitaminas que necesita una persona para crecer y tener la capacidad cognitivo, capacidad de energía suficiente para seguir con una vida saludable. Su institución se encarga de los dos tipos de hambre. Estamos trabajando en los dos. En el mundial estamos trabajando en las dos áreas. Estamos combatiendo los dos, pero en Perú estamos más enfocalizados en el hambre escondido, porque en Perú la situación ha mejorado mucho en esos últimos años, pero siempre sufren las personas de anemia. Ya, correcto. Vamos a explicar un poquito de esa hambre escondida, ¿no? Es la falta de sodio. ¿Qué otros más elementos? Falta de hierro. El más que sufre aquí es falta de hierro, pero falta también de ácido fólico. Yeah. Los minerales y vitaminas que son necesarios para una vida. Y esto afecta la habilidad de las personas a pensar, a trabajar, y depende en el tipo de micronutrientes que se faltan. Puede ser que cuando se falta de yodo, tiene problemas con la capacidad cognitiva. Claro. Cuando falta hierro, tiene más como descansa, no pueden pensar, quiero dormir. Pasivo, la persona, sí, ya. Eso es, y ese es más un problema aquí. Ya, sobre todo el segundo. Y en algunas zonas geográficas, vamos a decir que es un problema de pobreza, es un problema de geográfico. ¿Dónde se ubican estas personas que le faltan esos micronutrientes? Sí, los que faltan de micronutrientes, eso afecta toda la población de Perú. Hay unas áreas que están más afectadas que otros. El área de Puno, Madre de Dios, tiene más porcentaje de personas que sufren de falta de micronutrientes. Pero es un problema que afecta en todo el país. Entonces el gobierno siempre tiene un programa de suplementación de micronutrientes. Y también nosotros estamos trabajando a mejorar la habilidad de la gente a consumir estas cosas. Entonces, como la fortificación de arroz ayuda mucho con ese tipo de problemas. El arroz, sí. Hacer un complemento al arroz. Sí. Como le hacen a la sal también, ¿no? Y con el yodo, sí, algo semejante. Exacto. Algo semejante, ¿no? Bueno, entonces el problema del hambre es un problema todavía actual, lamentablemente. Y ¿qué están haciendo los países para poder enfrentar las Naciones Unidas este hambre a nivel ya mundial? ¿Tienen programas específicos? ¿Cómo ayudaría con la educación? Ayudando, ¿cómo es que interactúan con los estados en general? Bueno, una cosa que tenemos que dar cuenta es que podemos ganar esa lucha contra el hambre en nuestra vida. Y el secretario general está empujando el reto hambre cero. Y este tiene cinco retos contra el hambre en el mundo. Pero básicamente es una campaña llamando a todos los gobiernos, todos los países de las agencias de Naciones Unidas y también las comunidades a comenzar a trabajar juntos contra el hambre. Y esto incluye educación para la gente, de mejor educación para contra esta falta de micronutrientes, pero también mejora las cosechas, mejorar la situación. Bueno, hay una reta de desperdicio de alimentos. Mejor uso de los alimentos que existen. Sí, eso es. Ya, qué bien. Ahora, ¿qué tanto el problema del hambre también es el problema de la desigualdad en el mundo? Porque tenemos también el problema opuesto en el mundo, que es las personas que tienen consumo excesivo de calorías, y estamos hablando de la obesidad, ¿no? Sí. Que también es considerada una enfermedad, sí. ¿no? ¿Qué tanto la desigualdad se refleja en este problema del hambre? Podemos decir que el problema del hambre es un problema específicamente que se refleja en la desigualdad del mundo.
Bueno, hambre, tenemos que distinguir entre hambre y malnutrición o desnutrición. El hambre y desnutrición sí está afectando más la gente que con bajos ingresos, pobreza. Entonces, pobreza, desnutrición, que falta de comida, falta de micronutrientes, afectan los más pobres. Pero obesidad está afectando todos los niveles, no importa si está rico o está pobre, incluyendo en Perú. Tenemos ahora desnutrición crónica de más o menos 17% de los niños, pero al mismo tiempo 20% de los niños sufren de obesidad. Entonces es una desigualdad. Entonces estamos promoviendo nosotros y otros aquí alimentación saludable, porque alimentación saludable pueden alcanzar todas las poblaciones. Siempre hay unos que los más pobres tienen problemas, pero los que están, mayoría de la población pueden acceder si tiene educación adecuada de cómo, qué tipo de comida debe comer, alimentación y cómo combinar estos tipos de alimentos. Bueno, aquí vamos a hacer nuestra primera pausa y volvemos con esta interesante entrevista en su programa Antena Internacional. Volvemos aquí a su programa Antena Internacional. Hoy estamos entrevistando a la señora Sheila Rudem. Ella es representante del programa Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas. Señora Rudem, ¿cómo el cambio climático va a afectar la distribución de los alimentos en el mundo? Por una parte, podemos decir que puede haber una acción de afectar cosechas en el mundo, pero por otra parte también no es una oportunidad. Bueno, sí, yo creo que es los dos. Hay una cifra que es posible que el hambre va a incrementar de 20% con el cambio climático. 20% va a incrementar el hambre. 20%. Pero con esta proyección podemos comenzar a trabajar ahora. Y hay muchos científicos que están trabajando, investigando cómo podemos cambiar nuestras cosechas en diferentes áreas. Entonces, ayer yo estaba en un seminario que estaba hablando de aprender que Perú puede aprender de África, de los productos que están creciendo en África y mudar por aquí. Y también pueden
a cambiar las áreas donde hay unas cosechas de alimentación. Entonces yo creo que si comenzamos a trabajar ahora, mirando para el futuro, podemos evitar esta catástrofe. Claro, me parece interesante que podamos recoger la experiencia africana, ¿no? Sí, y viceversa. Ellos aprenden de nosotros, por supuesto. También, ¿no? Supongo que la quinoa será uno de los productos que mayor resistencia que se podrá, digamos, cosechar en África, y ojalá que podamos tener más pisos ecológicos, porque es un producto bastante adaptable a las condiciones climáticas. Sí. Podríamos hablar un poquito a lo que es su labor de la institución en el Perú. ¿Qué está haciendo justamente en el programa mundial de alimentos acá en el Perú específicamente? ¿Cuál es su tarea? Bueno, estamos aquí 50 años trabajando en Perú. Pero desde antes siempre estamos entregando alimentos. Nosotros estamos importando alimentos, estamos dando alimentos a las escuelas para alimentación escolar, estamos dando alimentos para trabajo y en desastres. Desde 2009 no estamos haciendo esto, porque Perú ya está creciendo económicamente, y también sus programas sociales están mejorando y tiene una protección social. Entonces, en estos últimos años estamos trabajando más con asistente técnica y capacitación en los programas del gobierno. Ahorita estamos trabajando con INDECI, con una mejor gestión de riesgos, de desastres, y también preparación para desastres. Y con Caliwarma, para siempre mejorar los programas de alimentación escolar. Ya, ahí es un apoyo técnico. ¿De qué tipo es este apoyo? Es el apoyo técnico, porque tenemos esos programas, como te dije, que estamos ayudando a 80 millones de personas en el mundo, y muchos de esos proyectos son los mismos tipos de alimentación escolar y desastres. Entonces somos expertos en estos. Entonces estamos ayudando con dar nuestra expertise para mejorar este programa. Sería bueno también explicar un poquito por qué es importante enfocarnos en lo que es la niñez, ¿no? ¿Por qué tan importante es enfocar el problema de la alimentación en la niñez? Bueno, hay una situación que un niño en el tiempo de gestación de la mamá, hasta que tiene como 2 o 3 años, está creciendo cognitivo y todos sus cuerpos, conocimientos y su capacidad. Su capacidad y si ellos intelectual. Y si ellos no tienen suficiente nutrientes y alimentación a esta etapa, nunca va a recuperar estas capacidades. Entonces los niños no van a aprender que debe aprender las escuelas, no van a alcanzar un trabajo bueno, porque no va a tener capaz. Entonces es muy importante esta etapa. Y también los niños que están en la escuela, si ellos no tienen suficiente para comer y los nutrientes, tampoco van a aprender, van a dormir en la escuela y no van a aprender nada. Entonces es muy importante que tienen adecuada nutrición. Lo importante que es justamente que la alimentación de muy temprana edad nos está solucionando problemas en el futuro. Sí, ¿no? Exacto. Es justamente invertir más en la niñez, es justamente una apuesta en el futuro. Sí. Porque si tenemos personas con grandes límites intelectuales, va a tener que ser también, ya cuando se vea todo el país, un problema de desarrollo muy marcado, ¿no? Y nunca van a recuperar esto. Bueno, ¿y qué pasa, digamos, qué áreas prioritarias geográficas en el Perú se enfoca el programa? ¿Dónde están específicamente cuál áreas? Nuestro enfoque son las áreas que tienen problemas más graves de alimentación, seguridad de alimentación. Ese es Huancavelica, Apurímac, Ayacucho, Puno, esas áreas. Lo que se denomina el trapecio andino. Sí. ¿Ya? Pero también tenemos programas en Lima. Ahora estamos trabajando en Ventanilla. Ajá, eso es interesante, porque cuando se habla de pobreza, generalmente nos enfocamos en áreas rurales, ¿no? Sin embargo, la pobreza también existe en zonas urbanas tan igual o peor inclusive que áreas rurales. Sí. Al menos las áreas rurales pueden tener acceso a sus productos de conllevar, ¿no? O sea, lo que cosechan, pero en las áreas urbanas... Sí, en las áreas urbanas es un problema de acceso. No tienen suficiente dinero para comprar
productos y, como dicen, no tiene su cosecha, no tiene su algo que refugiarse. Mira, sí. Entonces están a veces en una situación peor. También en Lima hay más números de personas que sufren de pobreza. En las áreas rurales, el porcentaje de personas son mayor que sufren de inseguridad alimentaria, pero en Lima hay más numeroso. Entonces está un poco escondido esos números. Entonces estamos tratando de focalizar un poco en estas áreas de pobreza. Ese tipo de aproximación también creo que derrumba un mito, ¿no? Hay algunos que es muy común de escuchar esto de que la pobreza y la escasez trae espacio a la creatividad. Pero si hay una persona que no tiene los micronutrientes ni los nutrientes suficientes, no va a poder tener espacio para esa creatividad que se necesita ante la respuesta de la pobreza, ¿no? Y eso es muy común escuchar, de que la falta de recursos hace que las personas sean más creativas, y eso no es tan cierto, ¿no? Sí, no es cierto, sí. Si no tienen capacidad, no tienen nada para comer, suficientes vitaminas y todo, sí. Falta no van a aprovechar su creatividad. Pero los programas que tenemos son más de educación, para ayudar a las mismas personas a aprovechar esta creatividad que tiene. Como en Ventanilla estamos trabajando con las madres y padres y enseñándolos los elementos de un buen desayuno, sí. Y ellos mismos están encontrando los alimentos que ellos conocen y juntándolos para un desayuno saludable. Entonces estamos trabajando juntos con sus propios recursos para ayudarles a aprender a mejorar. Desde su experiencia en el Perú, y es una pregunta un poco más personal, ¿qué cosa usted valora como alimentación que tiene el Perú en exceso y no se valora tanto acá los peruanos? O sea, ¿qué alimentos producimos y por razones culturales, comerciales, no se consume en el Perú? Sí. Bueno, antes era el quinoa, pero ya parece que todo está comiendo la quinoa. Bueno, la verdad es que en programas estadounidenses muestran la quinoa ya como un alimento mundial, ¿no? Sí. Y eso trae mucho. Antes era la quinoa, ahora se está consumiendo mucho. Ahora es otro, como ceviche, también tiene muchas variedades de papas, que también hay unas variedades que tienen más nutrientes, entonces tenemos que escoger los que tienen los más nutrientes. Y otro es sangrecita. Estamos trabajando en Ventanilla contra la anemia, y estamos promoviendo sangrecita. ¿La sangre de gallina? Sí, sangre de gallina, porque es muy barato y está muy rico en hierro, y estamos haciendo con las madres, haciendo cosas, hasta tortas, dulces. Torta de sangrecita. Está riquísimo. Tortas de sangrecita, mousse de sangrecita y también otras cosas de saladas como copo de sangrecita y otras cosas así. Ah, qué interesante eso. Bueno, y su institución también se preocupa en el Perú del opuesto y la malnutrición que trae la obesidad. ¿También asesora en eso? Sí, históricamente nosotros estamos más preocupados en desnutrición. Ya. Pero más y más estamos mirando lo otro lado, porque encontramos que con la obesidad también afecta la economía de un país. Entonces, en América Latina, más que todo, estamos investigando en cómo podemos mejorar nuestras intervenciones. Y otra vez es más de área de educación, porque la obesidad no puede combatir con más alimentación, pero una dieta, mejor la dieta de la persona. Y mejor la educación que pueden tener los padres de familia con respecto al tema. Bueno, yo quiero agradecerle, señora Rudem, su visita aquí en el programa, y felicitarla por toda esta labor que realiza acá en el Perú, realmente es bastante importante, y vamos a probar, pues, a ver cómo sale torta de sangrecita y todos estos alimentos que me parece bastante interesante, ¿no? Sí. ¿No? Gracias. Ok. Bueno, señores, con ustedes será hasta el próximo viernes aquí en su programa Antena Internacional. Muy buenos días.